Hola chicos, continuando con la charla del Code Day. La siguiente charla la va a dar Aaron Cervantes Álvarez. Él es Frontend Developer en Finerio. Y la charla se titula Componentes dinámicos con Angular usando diccionarios. Bueno, como ya dijeron, soy Aaron y pues bueno, soy frontend developer. Llevo haciendo frontend 2 años. Le pego también a otras cosas, pero pues, me ha gustado mucho más que nada esta parte visual de las páginas web. Soy muy fan de Angular. He utilizado también Ember, he utilizado React, Vue.js, Nuxt, PHP en algunos casos, pero pues, Angular tiene algo que siempre me ha atraído. Pertenezco ya a la comunidad GDG-UNAM desde hace mucho tiempo. Llevo ahí más o menos 3 años, 3 años y medio. Actualmente estoy laburando en una startup que se llama Finerio. Y bueno, esas son mis redes sociales, por si están contactarme o quieren saber algo más, adelante. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¿Por qué el origen de esta plática? Bueno, es algo, como comentaba al inicio, es algo un poquito grande, porque todo empezó, en mi trabajo no hay como tanto esta parte de reestructurar las cosas, sino es más como, si funciona, no le muevas, no lo modifiques, ya déjalo así. Y pues eso nos llevó a muchos problemas. Entre ellos, vean las imágenes. Digamos que nosotros en la plataforma eh, tenemos categorías. En esas categorías nosotros lo que hacemos eran, como son 12 principales y de ahí son diferentes subcategorías, pues sacábamos 12 imágenes, por eso, bueno, una imagen por cada categoría. En total serían 12, pero necesitábamos imágenes a color y a blanco y negro. Entonces, pues ya no eran 12, eran 24 imágenes. Y después de ahí, pues estas imágenes eran en PNG, lo cual pues también tenía cierta limitante, porque si tú no sabes exportar imágenes correctamente, las imágenes pueden llegar a pesar de entre 1 a 2 megas o hasta 7 megas, que nos llegó a pasar. Entonces imagínense que en promedio regresemos a que todos pesan 1 mega, suponiendo que son muy buenas. Y ahora tenemos 24 imágenes, pues son 24 megas. Entonces son 24 megas que no se pueden utilizar o reutilizar como podrían hacerse hoy en día. Y pues es mucho espacio y pues no hay ninguna manipulación. Después de ahí viene pues esta parte del dinamismo, del vamos a reutilizar cosas, y si se puede reutilizar cosas, pues también se puede mejorar mucho la implementación. Entonces, dentro de ese dinamismo, pues me empecé a dar cuenta de que estas imágenes tenían cierta dependencia con nuevas cosas que se querían sacar en la plataforma, y se querían sacar estas nuevas si se querían sacar estos nuevos features, pues teníamos que romper esa dependencia de imágenes a un grado en donde simplemente la imagen ya no va a ser una imagen como tal, sino tenemos que verlo como un icono. Y pues más que nada que sea reutilizable. Entonces hubo una gran ventaja que a lo mejor muchos no hemos o no sabemos. En mi caso, en todo el tiempo que estuve estudiando en ingeniería en computación, que pues, son los SVGs. Los SVGs tienen una estructura muy buena. La mayoría de los que estudian diseño saben bien de esta parte porque utiliza el lenguaje XML. El XML no es más que, son unas siglas que es de Extended Markup Language, y pues que es muy similar al HTML, es Hypertext Markup Language. Si se fijan, ambos tienen este conjunto de palabras, Markup Language, y que es en realidad lo que se ve mucho en el navegador. Entonces, pues dije, ok, si paso estos iconos o estas imágenes de PNG a SVG, pues puedo editarlos. Si puedo editarlos, puedo reutilizarlos. Si puedo reutilizarlos, ¿qué me falta para poder hacer que no sean dependientes estas imágenes con lo que tenía? Entonces, de ahí salió, pues, crear Web Components. ¿Y qué tiene esos Web Components? Pues bueno, genera
que ya no tienes una imagen SVG, sino ya tienes este SVG, lo vas a extender a que sea un web algo más poderoso. Para los que no sepan qué es un web component solamente es tu archivo de estilos, el CSS, tu archivo HTML y tu archivo de lógica, que es el JavaScript, y ya. Este paquetito se conoce como un web component y te ayuda mucho a la reutilización de cosas, a poder integrarle un poquito más, darle cierto más punch a tus archivos HTML. Yo me di cuenta de esto debido a que, no, como les voy a repetir, en la escuela no vemos tan a fondo el HTML, y entonces en el navegador, para nosotros saber, para que el navegador entienda que es una etiqueta de texto, una etiqueta de formulario, una etiqueta de título, genera pequeños tokens. Esos tokens es más fácil para el compilador entenderlos. Dije, bueno, si esto lo puede entender bueno, con HTML, me imagino que con el SVG ha de ser lo mismo. Y dicho y hecho. Cuando yo intentaba renderizar un SVG, era súper rápido. Y aparte, una gran ventaja del SVG es que esto me generaba menos problemas en los tamaños. Había SVGs que consumían la unidad mínima para un archivo HTML. La unidad mínima es de 2 kilobytes. Entonces imagínense de 1 mega a 2 kilobytes. Entonces es brutal, o sea, estás reduciendo en cosas muy grandes comprimir estos archivos. Y aparte de ello, puedes reutilizarlos, y si tú necesitas cambiar un color, se puede hacer simplemente con una línea de código. Y dije, wow, órale, qué cool. Y entonces, de esos web components pasó lo siguiente. Empecé a tener la idea de, por ejemplo, de ok, ¿qué necesito yo para poder reutilizar esto? No se preocupen tanto por el lenguaje, es TypeScript, no es importante, sino vean, intenté sacarlo como que, cómo inicié, siempre intenté sacar todo esto. Dije, ok, necesito una interfaz. ¿Qué es esta interfaz? Pues es como la máscara, donde de mi lado izquierdo pues voy a tener un ID y de mi lado derecho voy a tener un algo. ¿Qué va a ser ese algo? Pues va a ser en este caso los web components. Dije, ok, dije, es razonable. Dije, entonces, ¿cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo puedo llegar a lo que son los diccionarios? Entre ellos, en Stack Overflow, o sea, estuve leyendo blogs, estuve leyendo posts en Medium, en varios lados, y eran muy simples. Literal, ocupaban, más que el lenguaje de programación, ocupaban librerías de terceros y ocupaban métodos extrañísimos donde, por ejemplo, en XML, para hacer una etiqueta div, nada más utiliza la etiqueta D. Sí, la etiqueta D. Y ya. Entonces, cuando tú empezabas a crear estos componentes de manera dinámica y pasabas de SVG a HTML, hacía una traducción de etiquetas SVG a etiquetas HTML, y era o sea, la compilación era muy rápida, pero era un cambio brutal. Y no sacabas tanto el potencial de los lenguajes, no sacabas tanto el potencial que tenía el navegador o que tiene mucho el XML, que es lo más rápido para procesar. Entonces dije, ok, lo que me conviene es tener, como está del lado izquierdo, un ID que sea de tipo string y del lado derecho un algo. Dije, ok, ya tengo mi abstracción de lo que voy a utilizar. Ahora vamos a empezar poco a poco. Voy a sacar pues, lo que viene del lado izquierdo. Hay una cosa en TypeScript y en muchos lenguajes que se llaman enums. Esta es una versión más actualizada. Al principio utilicé pura constante, así de export const, y mi constante ahí va. Me di cuenta que pues, conforme vas creciendo y desarrollando más cosas, pues empiezas a darte esa parte de crear y ver qué es más sencillo y más fácil de mantener. Entonces, pues dije, ok, si mis constantes tienen del lado izquierdo el nombre de la variable y del lado derecho el valor, dije, pues se puede utilizar un archivo enum. Y se fijan ahí, pues ustedes dirían, bueno, ¿qué significa el lado derecho? El lado derecho es el ID que viene del servidor. Del lado de mi servidor, ese es el ID que guardan por cada categoría. Y solamente yo agregué dos más, que es el default y el user.
que es el usuario también le permitimos crear sus propias categorías y que no haya categorías, simplemente. Y significa no tiene un ID tan extenso. Eso se debe a que pues, yo mismo manualmente las creo y que en un servicio, cuando las consulto, las agrego manualmente. Y me facilita a mí las cosas porque ya sé qué categoría es, ya sé cómo se está diciendo y también sé qué está pasando en todo ese proyecto. Dije, bueno, pues ya tengo el lado izquierdo. Si se necesita agregar una categoría más, se agrega en este archivo y listo. No tienes que hacer más cosas. Después de ello, dije, bueno, si ya tengo el lado izquierdo, necesito generar, me falta el lado derecho. Si recordamos la imagen, ya estoy en la parte del string, ahora me falta lo que es T. Y entonces yo empecé a recordar mucho lo que había leído de lo que es la programación orientada a objetos y cómo era la herencia y pues todo ello, ¿no? Les repito, no es importante saber el lenguaje, sino los conceptos. Entonces, se fijan, de mi lado izquierdo de la diapositiva tengo esta parte que es clase SVG, field main color, field assign color y field SVG. En los archivos SVG no existe lo que es background color, no existe esa propiedad, sino existe la propiedad fill de rellena. Entonces, con ello yo me garantizaba de, ok, ¿qué necesitan las variables mínimas para que se puedan editar los archivos XML y aparte ponerlas el color que yo quisiera o yo deseara? Entonces dije, ok, es lo único. E igual, si se fijan, la interfaz que utilicé ahí es SVG Component Interface y solamente son esas 4 variables. Nada más. Y esto en un momento vamos a ver por qué es importante esa interfaz. Y el hecho de que, pues, si yo necesito agregar una propiedad más o una variable más, se agrega esa interfaz, se agrega ese archivo y, pues, cuando yo extiendo o heredo de ese componente, todos mis componentes van a saber las variables. Y no tengo que estar viendo si a uno le cambié, si a otro no le agregué. Todos conocen ese padre y entonces heredan de ese padre y tienen este hijo. Y ahora, pues esto es el archivo lógica, lo que sería el archivo JavaScript, o en este caso el archivo de TypeScript. Así se ve mi HTML. Como les digo, no es importante saber qué hace el pad, cómo lo dibuja, sino vean las palabras claves, por ejemplo, el ng-class, el ng-style y todo ello. Mis clases de CSS, las clases que conocemos en CSS, se aplican también para los archivos en SVG o en XML. Las etiquetas o las propiedades del ng-style, pues solamente va a ser, ¿qué quiero hacer? Esto, la propiedad fill con el field color SVG. Y ahora las siguientes, el style con el main classes y el otro con el accent classes. Siempre era lo mismo, siempre, siempre, siempre. Y este solamente es el primero. Pero todos mis componentes, las 12 categorías, se iba presentando de lo mismo. Y después viene, pues bueno, ya tengo el lado izquierdo, el lado derecho, ya tengo esta abstracción, ya sé que los componentes van a empezar a heredar de una sobre otra. Pues ahora viene a crear el diccionario o colección. Y se fijan, es como el valor que tiene, bueno, del enum, cada variable va a tener el valor, eso, un web component. Y entonces, pues una simple clase, donde la propiedad, bueno, más que la propiedad, la variable va a ser de tipo collection interface, que si recuerdan, era genérica, una interfaz genérica, y entonces yo digo que va a ser de tipo, ¿qué tipo? Pues del padre. ¿Por qué? Porque todos los componentes que siguen van a heredaron de ese componente. Si en algún momento yo no llegara a heredar de llegar a heredar de esa clase, en ese momento me va a decir la colección como, wow, este componente no pertenece a esta clase y entonces tienes que hacer algo, o lo heredas o a ver qué haces, porque no es de ese tipo. Y entonces ya con ello empiezo a darme cuenta de que pues ya empiezo a tener una estructura, ya empiezo a tener empiezo a armar mi propia arquitectura y que por cada palabra que yo empiezo a dar, me va a dar un componente. Algo a notar aquí es que mi variable es privada, nadie puede acceder a ella y solamente es read only, nadie puede editarla. Porque si se imagina en un futuro que alguien la edite y me cambie el valor de 1, pues tronaría.
Entonces, si se necesitaba agregar algo más, o si necesitaba saber la colección, había un método get que devolvía lo mismo que la variable y ya con eso podía conocer qué estaba pasando. Y hasta este momento dirán, wow, eso es muchísimo. Bueno, hasta ese momento solamente había resuelto un poquito más de la mitad de mi problema. O sea, no llevaba nada. Ya podía hacer la manipulación de las imágenes, la reutilización de las imágenes, ya podía eliminar mucho espacio porque con esto ahorré más del 60% en imágenes y, y era algo que no se estaba aprovechando o que no se aprovecha ni siquiera en herramientas como React o que no se aprovechan en herramientas como Vue.js o Angular, que es algo tan simple que nosotros no vemos en la escuela. Y desafortunadamente, aquí es cuando me di cuenta de la parte del... Me hubiera gustado que mis clases de orientado a objetos las hubiera visto el último semestre, en ese semestre que voy. Me hubiera gustado que la estructura de datos la viera en noveno semestre, en mi último semestre. O que alguien me hubiera explicado en mis 6 meses de, de estructura de datos orientado a objetos, cómo hacer esto. Y que pues cuando estás allá afuera pues, no te lo explican y como les digo, yo busqué en post y busqué en muchos lados y no había nada. Y entonces dije, bueno, ahora pues ya me tocó hacerlo y me tocó vivirlo. Y que no aprendí mucho de la escuela, sino pues, de la comunidad. Porque fue como empezar otra vez a decir, bueno, ¿qué es orientado a objetos? ¿Cómo es la herencia? ¿Qué es la segregación de interfaces? ¿Qué es, por ejemplo, una single responsibility? O sea, cosas que son básicas en la etapa de un desarrollador y que no nos tomamos tanta importancia hasta que no nos toca resolver. Y que pues aparte era algo muy nuevo, es muy nuevo. O sea, esta información la encontré en un libro, en la documentación de Angular y un ejemplo muy básico, y en Stack Overflow de cómo hacer un diccionario en TypeScript. O sea, cosas súper random, o no random, sino cosas que a veces no encontramos sentido hasta que empiezan a hacer match una por una. Y entonces, pues, bueno, continuando con ello, pues me faltaría lo que es el dinamismo y la dependencia, quitar estas cositas. Entonces viene algo como los servicios. En este caso, yo necesitaba hacer un servicio que solamente tuviera esto. Tuviera crear componente, la función crear componente, obtener el componente para saber dónde estaba haciendo y aparte dos variables más, que es la referencia y el código antes de que se compile. Ese es mi servicio. Igual, si se fijan, son variables privadas y solamente tiene dos dependencias, bueno, dos inyecciones de dependencias. Pues como les dije, son las variables antes de que se compila y la referencia de ella. Donde está el constructor, la primera línea es solamente una clase que lo que hace es transformar el código antes de que se precompile y se pueda inyectar. En el segundo solamente es un servicio stateful, que este servicio es para donde tengo almacenadas las categorías, o la categoría, en este caso, que voy a seleccionar o voy a mandar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el primer método, el getComponent. Lo único que hago es una constante, la categoría, los datos que están en ese servicio, los obtengo, creo una nueva instancia de la colección de las categorías, que es lo que se tiene del lado izquierdo, el ID de la categoría y del lado derecho el componente. Lo único que hago es un if, donde checo si en la categoría, que es la constante, viene en la propiedad parent ID. Entonces yo regreso de la colección el componente que tenga ese parent ID. Si no viene ese parent ID, entonces viene con el ID. ¿Esto por qué? Como les había comentado, las categorías tienen subcategorías. Esas subcategorías, lo primero que hago es checar si viene el parent ID y ya con ello conozco la categoría padre, las principales. Si no, entonces es una categoría padre y con su ID la puedo reconocer.
Ustedes me dirán, bueno, ¿y si no viene nada? ¿Y si no viene nulo? Bueno, hay una función de otro servicio que es donde yo anexo ese ID. Si viene nulo, es un modelo por default. Y ya. Y con ello me sigue acoplando lo mismo, porque es una categoría que yo creé, entonces su ID es nulo. Siempre sigue manteniendo esa misma estructura. Y ahora la creación de componentes, que creo que es lo más largo y lo más complejo de explicar. En esta función, si se fijan, retorna un componente de referencia y aparte en las propiedades, bueno, más dicho, en los parámetros, me da un modelo. Este modelo lo creé. Lo único que hace ese modelo y lo que tiene que saber es que me da la referencia del nodo, del DOM. Literal es lo único que hace, no hace más. Nada más te pide otro parámetro que es el ID, pero no es importante en este caso. Solamente necesito que recuerden ese nodo, porque ese nodo es el que va a tener toda la interacción con toda la lógica que llevamos. Creo una constante en la primera línea, creo una constante donde obtengo el componente. En la siguiente línea lo que hago es del servicio o de la clase que ya había importado en el constructor, le pido que me devuelva el componente antes de que se renderice, que me dé literal el código en crudo. Después de ahí, si se fijan lo que mando, guardo eso en mis variables. Después de los parámetros que viene, de las propiedades que vienen del parámetro, como tengo la referencia del nodo, lo único que hace es como, en esa referencia de nodo, lo que vas a hacer es crearme el componente. O sea, primero hice la situación inversa para obtener el código fuente, ahora necesito que lo crees en esta parte. Una vez que creas eso, se lo asigna a mi variable. Lo más normal, o lo que veríamos mucho, es que se crean constantes en lugar de variables privadas. El problema de ello es que las referencias de memoria llegan a ser un punto en donde a veces se pierden, o a veces llegan a ser referencias de memoria tan grandes que empiezan a mutarse los datos. Y lo que nosotros queremos es eso, la no mutación de datos y quitar la dependencia de memoria. Por eso fue que se utilizaron las referencias de memoria directas. Así cada vez que se mandara a llamar ese componente o esa función, pues mandaba redirigir al mismo punto y no había forma de que se repitieran. Después de ello, si se acuerdan de la interfaz que había en el componente padre, es esa, SVG Component Interface. Y como yo sé que todos los componentes heredaron del componente padre, entonces solamente lo que hago es asignarle una variable constante esa interfaz y decirle a la referencia de componente que me dé la instancia. Y entonces ya con ello yo identifico las palabras claves, que es el field as en clases, el clase SVG, estas. Clase SVG, field main, field ascen y field SVG. Pero todo con esa interfaz. Y ya con ello, si necesitaba agregar una más, necesitaba agregar una variable más, simplemente se agregaban a esa interfaz, el padre las conocía y yo en la instancia del servicio podía saber a qué estaba manipulando. Y bueno, ya lo único que hago es de la categoría que está en el servicio, obtengo su color para saber qué pintar, qué color debe de mostrarse, y yo personalmente les agrego las clases. Como W30 es que tenga el 30% del ancho de la pantalla, bueno, del contenedor de donde está, y que tenga una animación progresiva de difuminado de 0 a 1. Y ya después de eso, después de toda esa creación de componentes, regreso a la función. O sea, hasta aquí llevamos la parte del servicio de crear componentes. Ahora falta quitar la dependencia. Y mi componente pues solamente hace esto. No hace mucho, es una única función, única cosa. Y lo que hace primero es, tiene una variable que se llama si ya existe la referencia. Si ya existe, quita esa referencia, destrúyela y la categoría vuelve indefinida para que no se clonen. Después de ello, como les dije, creo el modelo del Create Component Dynamic y solamente mando la referencia del nodo. Después de eso, que ya tengo esa referencia y tengo ese modelo, mando a llamar a ese servicio para crear el componente.
Se fijan, se llama Create Category Component Service. Y aquí igual se llama Create Category Component Service. Y ya nada más creo el componente. Ya toda mi lógica en el servicio ahí está. Crea ese componente, crea esa imagen y pues lo demás solamente es para mandar al servidor y notificarle qué está pasando o qué se está haciendo. Y bueno, hay una cosa ahí que es la última línea, que es el setTimeout. Eso se hace para... Como este proceso es tan rápido, yo tengo que activar una bandera si se está cambiando o no está cambiando. Lo único que hago es decirle que cuando termine esa función, no sé si sepan, pero en JavaScript existen dos tipos de memoria. Una que es la malloc y otra, bueno, los términos importantes. Una es la de rápido acceso y la otra es de acceso prolongado. Cuando tú envías un evento, la memoria lo que hace es pasarlo al evento prolongado y entonces todo lo que está en la rápido acceso se ejecuta y después se ejecuta lo que está en la memoria prolongada, pasa otra vez a la memoria de acceso rápido y termina el proceso. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Si se fijan, donde está el segundero, que es setTimeout, al final es un 0. O sea, solamente es que se agregue. No le estoy diciendo que tarde un segundo, no, nada más, agrégalo y ya. Esto porque los cambios son muy rápidos. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, les explico lo que pasa. Y es que de mi formulario, todo empieza en mi formulario. De mi formulario le envío al servidor una palabra. Esa palabra me va a regresar un ID. Ese formulario se lo va a enviar al componente dinámico. El componente dinámico lo va a enviar al servicio. El servicio me va a regresar la categoría. La categoría le contesta al componente donde se crea el componente. Me regresa el componente dinámico. Mi componente dinámico le regresa al formulario y eso notifica al servidor. Todo eso es en cuestión de segundos. Y esto es un drive. Y uy, a ver. Aquí es este. Bueno, si se fijan, ahí está el ejemplo. Vamos, que aquí no se ve. Tengo otro ejemplo más. Se ve mucho mejor. Bueno, lo que pasa es, tú escribes el texto de ahí. Si se fijan del lado, bueno, aquí va cambiando la imagen. Si tú envías cualquier cosa te manda como sin categoría, o te manda la categoría que es. Y del otro lado está el DOM como tal del HTML. Entonces, lo que va cambiando es, por ejemplo, ahí donde está la línea gris, la de abajo, ese es el componente que va cambiando. Y cada vez que tú escribes algo, cada vez que eso se ejecuta, es en cuestión de segundos. No pasa más, no pasa menos y se notifica al servidor de que está cambiando. O sea, todo ese proceso, con ello pude quitar la dependencia de las imágenes, que sea de manera dinámica, que se pueda reutilizar en cualquier otro componente. Y aparte de ello, reducir el tamaño. Imagínense, todo eso solamente fue con cosas básicas de programación orientada a objetos. Esto se podría mejorar muchísimo con programación reactiva. Muchísimo. O sea, no se imaginan cuánto. Y eso está pasando al vuelo.
todo esto, como les dije, no hay nada ahorita en internet, ni en React, ni en Vue, ni en Ember, ni en Angular, no hay nada, hay puras librerías. Y si se fijan, de Angular no ocupé nada más que lo creé y ya. En realidad ocupé mucho lenguaje de programación, mucha lógica de programación. Y me dirán como, pues qué sencillo. Sí, estuvo muy sencillo. Es algo que ya había creado la semana pasada, antes de crear eso, había creado un notificador. Como que te notifica qué está pasando, qué evento está sucediendo. Pero era muy diferente a esto. Completamente diferente. Entonces, juntar todo ese conocimiento entre una cosa y otra, pues no lo vemos mucho. Todo esto lo estoy subiendo ya a un artículo para compartirlo con la comunidad hispana. Me falta ya nada más los últimos detalles, que es esta parte de los componentes y cómo se comunican para que las personas lo vean. Y ya. Después lo que se quiere es que también se traduzca al inglés para que más bandita lo pueda leer y pueda saber de esto. Y ya, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues sí. Hacemos entrega de la constancia a Aarón Cervantes Álvarez por haber impartido la charla Componentes Dinámicos con Angular usando diccionarios en el evento Code Day, y con esta charla damos por terminado este evento. Entonces, pues un aplauso para Aarón. Sí, gracias.